Bien, pues en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de los trabajos de investigación que se están realizando en el Laboratorio de Reproducción Animal de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Eh, Somos un equipo de trabajo grande, en este caso, como pueden ver, somos varios eh, docentes de la unidad académica, pero también estudiantes que han estado trabajando con nosotros. Y bueno, pues ahí al calce los nombres. En este trabajo que vamos a presentar, trata acerca de cómo hemos utilizado, probado el uso de mucílago de nopal y del extracto del fruto de la tuna de nopal como fuente de antioxidantes en la mejora de tecnologías reproductivas en bovinos. Para esta presentación, pues lo vamos a realizar un servidor, Marco Antonio López Carlos, en la parte uno, que es criopreservación de semen, y Marco Antonio López Silva en la parte 2, que es maduración de ovocitos in vitro. Bien, pues comenzaremos con la primera parte, que es la utilización de mucílago de nopal para la criopreservación de semen bovino. Esta, esta idea pues resultó del hecho que hemos trabajado anteriormente con otras cuestiones, como es nutrición en rumiantes y inclusive monogástricos con nopal, pero bueno, quisimos, viendo tantas propiedades que tiene el nopal, pues cómo pudiera funcionar para la criopreservación de semen bovino, el congelamiento de semen. Bien, pues como antecedente, eh, tenemos que, ¿por qué deberíamos mejorar la criopreservación? Quizás es algo que le salte primero, ya que pues estamos hablando de que vamos a mejorar tecnologías reproductivas. Lo primero es que la inseminación artificial es una biotecnología clave en bovinos, ya que ha permitido pues avances genéticos importantes a nivel mundial. Sin embargo, pues una buena parte de este éxito, del éxito de esta biotecnología, pues depende del semen congelado que tengamos, es decir, de la calidad de este semen que vamos a utilizar. Y tenemos el problema de la congelación. Bueno, de la congelación y descongelación, ya que durante estos procesos de congelado o descongelado ocurre un daño en las membranas plasmáticas. ¿Por qué? Pues por cuestiones de estrés osmótico que ocurre durante estos procesos y estrés térmico también. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues que se va a perder motilidad al dañarse las membranas de las mitocondrias, se va a perder viabilidad al dañarse membranas en lo general, la estructura general del espermatozoide y pues desde luego su fertilidad potencial. ¿Y qué podemos hacer contra esto? Pues bueno, agregar antioxidantes, agregar azúcares diversos, buscar, pues han buscado diferentes alternativas. Y el nopal pues contiene muchas de estos componentes que pueden ayudarnos a reducir el daño en membranas. Bien, pues ¿qué es lo que aporta el mucílago en este caso? Pues el mucílago de nopal aporta en este caso carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Aporta también un efecto antioxidante, ya que es estabilizador de membranas. Contiene una gran cantidad de antioxidantes, que es parte de lo cual nos propusimos probar. Dentro de ellos pues vienen polifenoles como la quercetina, que ahorita les voy a mencionar un poco más sobre esto. Contiene vitaminas como la vitamina C y la vitamina E, que son potentes antioxidantes, además de carotenoides y aminoácidos que también pueden tener un efecto antioxidante y reducir el estrés oxidativo en todo caso en el espermatozoide. Además, el mucílago de nopal contiene azúcares complejos que agregados al medio, pudieran reducir el estrés osmótico que ocurre durante la congelación, es decir, el paso de la membrana y la formación de hielo intracelular, y entonces protegiendo así también la integridad del ADN. ¿Qué es lo que nos llamó la atención del nopal en este caso? Pues que es un aditivo natural, es un aditivo disponible 100%, ¿no? Encontramos nopales básicamente en toda esta región de México y en muchas regiones del mundo, además de que es de bajo costo, ¿no? Entonces, pues, qué mejor aditivo que uno como este, como el nopal, como el mucílago de nopal. El mucílago, por si no queda claro, pues es la baba, ¿no? La baba del nopal. Bien, pues la hipótesis para todos estos trabajos es que
el mucílago de nopal puede proteger el semen tanto en su etapa de refrigeración como, como congelado del daño en las membranas, del estrés oxidativo y la integridad del ADN. Sin embargo, pues nos encontramos con que los nopales, las diferentes especies, contienen diferentes propiedades o diferentes compuestos. Entre ellos tenemos, pues, por ejemplo, polifenoles, que son muy abundantes, por ejemplo, en la especie Opuntia robusta, y también abundantes, pero un poco menos en Ficus indica y Leucotricha, o algunas otras. Carotenoides también muy abundantes en robusta, vitamina C abundantes en general, sobre todo en Ficus indica y Opuntia robusta, quizá un poco menos en Leucotricha. Vitamina E también de manera muy abundante en estos. Tenemos prolina, que también nos puede ayudar como un antioxidante natural, sobre todo en Opuntia ficus indica y robusta. Y pectinas, que les comentaba que pueden funcionar como espesantes también del medio y pues puesto principalmente en ficus indica y leucotricha, poco menos en robusta. Entonces todas estas propiedades antioxidantes y todos estos compuestos pues son abundantes, están presentes en los nopales, en sus diferentes especies y en diferentes cantidades y pues nos van a servir como aditivo, o esa era nuestra hipótesis al inicio de este trabajo, de estos trabajos. Entonces lo que nos propusimos pues fue probar tanto diferentes niveles de adición en el medio, como diferentes variedades y condiciones de adición pues, de estos mucílagos. En un primer experimento, pues probamos niveles de mucílago, diferentes niveles de mucílago adicionados al medio, como fue 0, 5, 10 y un 15% máximo en, en los medios, y en este caso fue de Opuntia ficus indica. En un segundo experimento quisimos probar dos variedades, que fue Opuntia ficus indica y Opuntia robusta, que como vimos tienen un poco diferentes en propiedades, eh, y ver pues, qué tal nos iba, ¿no? Experimento 3. Aquí probamos el diluyente 3 yema convencional contra un diluyente comercial, es decir, un diluyente fabricado en nuestro laboratorio, contra un diluyente comercial más un 5% de mucílago. Y bueno, finalmente un cuarto experimento trató acerca de probar tres diferentes especies, como fue Opuntia ficus indica, Opuntia leucotricha y Opuntia robusta, pero en este caso agregamos una variable adicional que fue la refrigeración durante 8 días previo al congelamiento. Eh, entonces, pues creíamos que esto podía ser bastante interesante después de los resultados que habíamos estado obteniendo. En los últimos tres experimentos básicamente se utilizó el 5% de adición, ya que en el experimento 1, como verán más adelante y les voy a mostrar a continuación, pues fue el que que tuvo un poco mejor de resultados. Estos experimentos se realizaron en el Laboratorio de Investigación en Reproducción Animal de la Posta Agropecuaria, en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bien, pues como materiales y métodos en general, para todos los experimentos se utilizaron toros Beefmaster o toros cruzados mm, de aproximadamente entre 2 y 5 años de edad, los cuales en general pues eran alimentados con forraje más concentrado y cubriendo sus necesidades, sus requerimientos nutricionales, además de agua libre acceso. Y bueno, pues se realizó el manejo estándar de recolección de semen mediante electroeyaculación. Básicamente este manejo pues consistió utilizar un electroeyaculador, colectar el semen, evaluarlo previamente para pues conocer su estado en general, utilizando solamente muestras de buena calidad, para posteriormente enfriarlo a 5 grados centígrados y entonces sí adicionar los tratamientos con mucílago de nopal. Después de esto pues fue envasado en pajillas de 0.25, pajillas comerciales. Posteriormente congeló nitrógeno líquido a menos 196 grados y se evaluó su calidad de manera objetiva mediante el microscopio y con la ayuda de un equipo CASA, un equipo
computacional, donde evaluamos la viabilidad también y posteriormente la morfología en frotis teñidos con inosina y nigrosina. Bien, pues ¿qué se evaluó para estos trabajos? La motilidad, dijimos, previamente con un microscopio simple de luz, pero también con el sistema CASA de Minitube, el que se evaluó la motilidad total, la motilidad progresiva y la motilidad local, además de las morfológicas, como son cantidad o porcentaje de espermatozoides normales e integridad del acrosoma, y finalmente, pues viabilidad, como son espermatozoides vivos, y la reacción a la prueba hiposmótica. La prueba hiposmótica, que es una evaluación de membranas, prueba de membranas, para ver el estado, funcionalidad bioquímica de membrana. El análisis estadístico se realizó con el paquete estadístico SAS y bueno, pues con un nivel de confianza del 95% para todos los tratamientos y todos los experimentos, perdón. Bueno, pues a continuación les mostraré los resultados que obtuvimos de estos 4 experimentos, eh, los cuales pues para nuestro parecer fueron bastante satisfactorios. Bien, pues el primer experimento, como recordarán, trata acerca del nivel de adición, es decir, agregar 0, 5, 10 o 15% de mucílago de nopal, en este caso fue Opuntia ficus indica. Bueno, pues aquí les muestro los resultados ya de primer experimento. En el cuadro 1 vemos esta motilidad espermática del semen bovino congelado y descongelado posteriormente de los 7 días de haber estado en criopreservación. Como podemos ver, pues el 5% de inclusión de mucílago pues fue muy superior en cuestión de motilidad, ya que inclusive mejoró hasta un 10% la motilidad total. La motilidad progresiva aumentó un 13%, la motilidad local disminuyó, lo cual es bueno, ya que la motilidad local son aquellos espermatozoides que solamente se mueven de manera localizada, sin avanzar, y pues básicamente no son lo que queremos. Y tenemos dos variables al final, que es motilidad total recuperada, es decir, de aquellos espermatozoides que teníamos en la muestra original, cuántos finalmente lograron ser descongelados después de todo el proceso de obtención, dilución, refrigeración, congelado, descongelado y almacenamiento y descongelado, perdón. Y entonces tenemos que un 72% de esos espermatozoides fueron recuperados, mientras que con el tratamiento control o tratamiento cero, solamente un 60%. Entonces tenemos un 12% de aumento o de mejora en la recuperación de motilidad total y pues casi un 18% en motilidad progresiva recuperada. Sin embargo, como pueden ver, pues en la adición de 10 o 15%, pues no fue diferente del control. Inclusive fue un poco, redujo esos resultados, por lo que el nivel de 5% pues sería nuestro óptimo, ¿no? Para este caso. Bueno, como podemos ver en este cuadro, las características morfológicas y de viabilidad pues no se afectaron de manera significativa, o al menos estadísticamente no fueron afectadas. Es decir, ¿qué se refiere esto? Que los espermatozoides normales, es decir, los espermatozoides que tienen una morfología general normal, fueron similares en todos los tratamientos, además de que todos los acrosomas, que son pues una parte fundamental durante el proceso de fertilización, eh, fueron de hecho mejorados un poco. Si se fijan, casi un 5% de mejora, por ejemplo, con el 5 de inclusión de mucílago, pero pues no fue estadísticamente significativo. También la viabilidad, es decir, porcentaje de espermatozoides vivos y la prueba de reacción hiposmótica, que son pues básicamente pruebas de viabilidad o integridad de las membranas, pues no hubo diferencia, ¿no? Estadísticamente. Entonces obtuvimos una mejora en la motilidad, pero sin cambios morfológicos o de membranas. Y bueno, pues una prueba que se hace de manera eh, adicional es el incubar los espermatozoides en baño María a 37.5 grados durante pues, un periodo de tiempo para simular un poco lo que estaría ocurriendo durante el descongelado y bueno, una vez que están dentro de la vaca, ¿no? Y bueno, tenemos aquí minutos de post-descongelamiento, es lo que mostramos en esta gráfica, donde se ve el porcentaje de motilidad progresiva
y qué tanto permaneció esa motilidad en el tiempo. Vemos como a los 15 minutos el tratamiento de 5% pues fue muy superior a todos los demás, es decir, casi al momento de descongelar inmediatamente pues fue muy bueno esta adición de nopal. A los 120 minutos no fue como tan notorio, a las 2 horas digamos después de descongelado se ve superior, pero no fue estadísticamente diferente. Pero si lo dejamos más tiempo, hasta 240 minutos, es decir, 4 horas en incubación, pues podemos ver cómo el tratamiento del 5% de nopal pues aumentó alrededor de un 5% en la viabilidad en comparación con el tratamiento control. Entonces el 5% de nopal pues al parecer es el más recomendable si queremos adicionarlo a estos tratamientos. Bueno, ahora les voy a mostrar los resultados del experimento 2, que fue evaluar el 5% del mucílago de nopal, que nos salió como el nivel óptimo o el mejor nivel en el tratamiento anterior, en dos variedades, perdón, utilizando dos variedades de nopal. Bien, aquí podemos ver el resultado. Tenemos en la primera columna el tratamiento control, después tenemos F5, quiere decir el tratamiento ficus indica con 5% de mucílago de nopal, F10, que es el tratamiento de ficus indica con el 10%, y R5 y R10, que son tratamientos de robusta, punta robusta, con 5 y 10% de adición de esta variedad de mucílago, de esta variedad de nopal. Y vemos como el Opuntia ficus indica, pues igual que en el tratamiento o experimento 1, pues siguió siendo superior, ¿no? Siguió mejorando esos porcentajes de motilidad. En este caso es semen refrigerado a 5 grados centígrados y almacenado por 5 días, para ver si el semen refrigerado pues también se beneficiaba de esto. Vemos como inclusive al día 5 todavía se ve un poco de superioridad, o sea, hasta un 6%, casi un 6%, aunque no fue estadísticamente significativo, todavía se ve mejor. Pero sí, hasta el día 4 días de almacenamiento es significativo. Entonces, Opuntia ficus indica, un 5% pues parece ser bastante bueno. Opuntia robusta, tenemos que tanto 5 como 10% fueron muy buenos, pero también un 5% pues se llevó los mejores resultados. Vemos inclusive resultados bastante prometedores, ya que el primer día de refrigeración tuvimos un 54% de porcentaje de motilidad progresiva contra un 32% en el control para este experimento. Esa tendencia se mantuvo todos los primeros 4 días, ¿no? Es decir, un muy buen porcentaje de incremento. Entonces, en Ficus Indica un 5% fue lo mejor, pero en Robusta no vimos tanta diferencia con un 5 o un 10%. Aunque bueno, pues en lo general el 5% se ve algo mejor, ¿no? Y bueno, pues otro resultado muy interesante para este experimento fue en relación a la integridad bioquímica de membrana. Esta prueba pues nos mide qué tanto reaccionan los espermatozoides o el porcentaje de espermatozoides que reaccionaron positivamente a un estrés osmótico, es decir, qué tanto funcionan bien sus membranas, ¿no? Y entonces vemos como el tratamiento con Robusta 10 a los 3 días fue muy superior a los demás, ¿no? 21%. A los 4 días pues también mantuvo esa superioridad, pero en conjunto con el tratamiento 5 de Robusta 5. Pero lo interesante aquí está en el promedio, ¿no? En promedio, la adición de cualquier tratamiento como mucílago de nopal, ya sea ficus indica o robusta, al 5 o el 10%, como se ve en la última fila, pues fue superior, ¿no? al tratamiento control. Es decir, el hecho de agregar nopal, mucílago de nopal, pues fue bastante bueno con cualquiera de los tratamientos, aunque robusta pues se ve un ligeramente superior para esta variable. Les comento en general que esta variable ha sido correlacionada positivamente con fertilidad en vacas en condiciones de campo, por lo que la consideramos una prueba bastante útil
pues para evaluar estos procedimientos de mejora en el congelamiento del semen, ¿no? Bien, pues aquí les muestro el porcentaje de motilidad espermática, pero ya con semen congelado, congelado o descongelado. Como podemos ver, pues no hubo mucha diferencia en este caso en cuestiones con respecto al tratamiento control para la motilidad total y progresiva, pero sí vemos un incremento en la motilidad relativa, tanto con ficus indica como con robusta al 5%, y bueno, al 10 también en robusta. ¿Qué trata de la motilidad relativa? Es que tanto de la motilidad total consiste en la motilidad progresiva, es decir, cuánta motilidad progresiva tenemos, pues, en relación a la motilidad total. Y vemos cómo estos tratamientos, pues, sí fueron superiores. También, bueno, la motilidad local fue reducida con el tratamiento Ficus Indica 5, igual que en el experimento 1. Y bueno, pues es básicamente lo que vemos, una mejora en ese porcentaje de motilidad progresiva. Es decir, cuántos de los espermatozoides se estaban moviendo en línea recta de todos aquellos que se estaban moviendo en general. Y bueno, pues así como en el experimento 1, podemos ver cómo no hubo diferencia en el porcentaje de espermatozoides viables, la morfología, es decir, los espermatozoides normales, ni en la integridad de membrana en este caso. Es decir, vimos una mejora en la integridad de membrana, pero con semen refrigerado, aunque con semen congelado, criopreservado, pues no se nota esa diferencia estadísticamente, aunque vemos como el tratamiento ficus indica de manera directa, pues tiene un 5% de incremento, y los tratamientos con punta robusta, pues un poquito, casi un 4% de incremento en promedio. Bien, a continuación les muestro el siguiente experimento, los principales resultados del experimento 3, que fue comparar un diluyente comercial contra el diluyente preparado en laboratorio, pero adicionado con mucílago de nopal. Bueno, pues este fue semen congelado. Vemos cómo se adicionó un 5% de ficus indica, y el diluyente tenemos en la columna Optidil, que es un diluyente comercial muy común, y el diluyente trisdiema que preparamos en el laboratorio. Tenemos como básicamente no hay diferencias entre usar un diluyente u otro, estadísticamente, con excepción de la motilidad local, que sí fue reducida en el caso del Optidil, es decir, la motilidad de aquellos espermatozoides que solo se mueven en el punto, en el cual se encuentran, sin avanzar en línea recta, sí se redujo un poco con el Optidil. Pero vemos como en cuestión de viabilidad y morfología, el diluyente preparado en nuestro laboratorio 3 pues obtuvo un mejor, casi un 10% de más integridad bioquímica de membrana a prueba host, un incremento en espermatozoides con morfología normal, 3%. También algo a resaltar es que el porcentaje de vivos fue un poco más alto en el tratamiento con Optidil, es decir, con el diluyente comercial. Bueno, ya analizando la adición de nopal, que es lo que nos interesa más, en este caso no observamos diferencias al utilizar nopal o no utilizarlo, mucílago de nopal, para las cuestiones de motilidad. Son muy similares ambos resultados, aunque si vemos en cuestiones también de prueba host o prueba de integridad bioquímica de membrana, vemos que la adición de nopal, si la primera columna con nopal, fue un 11% mayor, es bastante importante, ¿no? Altamente significativo. Aunque el tratamiento sin nopal mejoró el porcentaje de vivos o de membranas aparentemente que nos dicen que el espermatozoide está vivo, pero la combinación de vivos y normales, es decir, aquellos espermatozoides que más nos interesan porque aparte de estar vivos tienen una morfología apropiada y esto nos da una buena tasa de fertilidad, fue superior en el caso de la adición con nopal. Y bueno, pues en esta figura podemos ver la motilidad total, la motilidad progresiva, la motilidad local y la motilidad local. En estos casos, pues no se ve diferencia, ¿no? Es decir, no existieron diferencias o más bien interacciones entre el uso de un diluyente comercial
contra el uso de nopal, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo usar cualquier diluyente eh, y adicionarle nopal. Sin embargo, pues ahora vemos en esta siguiente figura eh, que aquí sí hubo diferencia significativa, tanto para normales como para vivos y normales. Para la prueba host o bioquímica de membrana no hubo diferencia, que es la primer figura que se muestra aquí. Vemos cómo el optidil y el diluente trisbase con osinopal básicamente se comportan de manera similar. Lo mismo aplica para el porcentaje de vivos, no hubo interacción. Pero para la cuestión de normales, vemos que el diluente con nopal mejoró, sobre todo para el caso del diluente trisbase, ¿no? El diluente que usamos en nuestro laboratorio, este, mejoró bastante esos resultados, ese porcentaje, y también para vivos y normales, que les comentaba que nos interesa bastante porque son aquellos que se encuentran con integridad de membranas o vivos y que también tienen una morfología normal que nos ayuda posteriormente a la fertilidad. Y bueno, pues en este caso les presento el experimento 4. En este pues lo que hicimos fue llevar al extremo, dice ahí, llevamos al extremo la combinación de efectos negativos que puede tener los procesos en laboratorio o con los espermatozoides, como puede ser la refrigeración y congelamiento, descongelamiento, de forma que lo que hicimos fue mantener durante una semana entera a 5 grados centígrados el semen refrigerado y posteriormente lo congelamos para producir un daño en membranas extremo o inducir un extremo en esto y después ver cómo el nopal pudiera ayudarnos a reducir estos efectos. Y bien, pues como les había comentado al inicio, aquí básicamente usamos o comparamos tres diferentes eh, variedades de nopal, que fue Puntia ficus indica, es abreviado como OFI, o Puntia leucotricha, con la abreviatura OLE, y Opuntia robusta, o abreviación ORA, en comparación con el grupo control o testigo, que dice ICTL, y todos al 5%. Y vemos, bueno, qué es lo que vemos en la tabla, la característica a la izquierda, los diferentes tratamientos, y los valores de probabilidad a la derecha, como son el tratamiento y la interacción, perdón, una comparación, un contraste, una comparación del tratamiento testigo contra agregar o no cualquier variedad de puntia. Y bueno, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que la motilidad total mejoró significativamente, sobre todo con robusta. ¿Se acuerdan que dijimos que robusta tiene un poco más de antioxidantes que las otras variedades? Sobre todo vitamina C y polifenoles y demás. Y entonces vemos como robusta mejoró bastante la motilidad total. Eh, Vemos un efecto de tratamiento significativo. La motilidad progresiva, si bien no la mejoró en general, o no se mostró el efecto significativo, si vemos una mejora al menos visible en el tratamiento de ficus indica y robusta, hasta un 5%. Y vemos como el contraste de testigo contra opuntia, pues sí fue superior. Es decir, el hecho de agregar cualquier fuente de nopal, pues nos está mejorando en sí en general, en promedio, la motilidad progresiva. Vemos como la motilidad local se redujo con el tratamiento de ficus indica, que es algo que hemos estado viendo de manera constante en los diferentes experimentos. Es decir, ficus indica reduce la motilidad local y por tanto se supone que mejora la total y progresiva en términos generales. Bueno, y espermatozoides totalmente sin movimiento, lo redujo mucho el punto robusta, es decir, en lugar de encontrar los espermatozoides que no se mueven, un mayor porcentaje de estos se están movilizando. Y bueno, células analizadas, que es un parámetro que nos estima el sistema CASA, el sistema computarizado, pues vemos un poco más de células que logró captar el sistema, ¿no? Entonces, en resumen, bueno, pues la motilidad sí se ve mejorada con el uso de nopal, sobre todo robusta, y después de someterlo, dijimos, a un tratamiento extremo, ¿no? De daño tanto por refrigeración como por criopreservación. Y bueno, pues finalmente, ¿qué podemos obtener o resumir a partir de todos estos resultados? Pues que el mucílago de nopal
básicamente de cualquier especie de punta, pues puede ser incorporado en los diluyentes para semen bovino, tanto refrigerado como congelado, entre un 5 y un 10%. En general, pues el 5% nos dio un mejor resultado. También que el mucílago de nopal pues mejora la motilidad en términos generales, en algunas ocasiones la viabilidad, sobre todo con ficus indica, y la integridad de membrana también con robusta. Eh, y finalmente, bueno, pues que el mucílago de Opuntia pues puede ser considerado como un aditivo natural promisorio. Desde luego que nos hace falta más investigación, pero podemos evaluar sus efectos sobre la fertilidad en vivo, por ejemplo, o caracterizar un poco más a fondo sus propiedades químicas, bioquímicas, ya que lo agregamos de esta forma y fue obtenido de manera, digamos, convencional, pero no lo caracterizamos de forma, pues de forma química, ¿no? Sus propiedades. Entonces, nos gustaría cuantificarlo para poder tener un poco más de certeza de exactamente qué cantidad, pues sí, qué cantidad de antioxidantes y demás compuestos estamos realmente agregando. Y posteriormente, pues usarlo con más certeza. Pero bueno, esto nos da, estos 4 experimentos previos y otro que estamos realizando actualmente, pues nos dan un poco más de luz acerca de esto y sus potencialidades. Entonces, pues, sin más, por mi parte es todo. Y bueno, cedo la palabra al siguiente ponente que nos va a hablar sobre ovocitos. Maduración in vitro de ovocitos tanto con nopal como eh, con extracto de tuna. Bastante interesante. Enseguida vamos a hablar de la parte 2 que vendría a ser la utilización de los extractos, tanto de tuna como de nopal en la maduración in vitro de ovocitos. Aquí hago el énfasis en la tuna, porque más adelante veremos que fue el que tuvo efecto más significativo. Enseguida vamos a hablar de la importancia de la maduración in vitro. Esto se debe a que tenemos un gran inconveniente en la comparativa de qué tanto provecho podemos sacar de la genética de un macho comparado con el de una hembra. Los bovinos, que es el tema al que nos atañe el día de hoy, las hembras, si bien nos va, nos podrían dejar una hembra destacable, 8 crías, y esto ya sería bastante destacable. Y por parte de los machos, hoy en día con las tecnologías reproductivas, con el congelamiento de semen, los machos, algunos muy destacables, pueden dejar miles y miles de crías. Entonces, la genética de la hembra es tan valiosa como la del macho en términos de mejoramiento genético. Tenemos hembras muy, muy buenas cuyas cualidades queremos tener presentes en más individuos y entonces la maduración in vitro es una gran herramienta para esto. Esto se debe a principalmente que incrementamos la eficiencia reproductiva. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si bien inseminando constantemente podemos obtener una mejoría genética significativa en poco tiempo, al inseminar un ovocito madurado in vitro, podemos lograr que la genética sea exponencialmente mejor. Entonces, es por esto que esta técnica es muy prometedora y bien tiene limitantes por las que no se ha hecho muy popular, ya que anteriormente había muchos inconvenientes con el lograr madurar los ovocitos, cosa que poco a poco estamos logrando mitigar y estamos viendo resultados más favorables. En la imagen, por ejemplo, vemos lo ideal, que tenemos una hembra de genética superior, una hembra campeona, una hembra muy buena, la cual si le aspiramos los folículos, podemos madurar los ovocitos in vitro. Eso en tendencia nos permite inseminar estos ovocitos madurados in vitro y una vez que tenemos los embriones, los, los introducimos a una recipiente, una hembra recipiente, y en el año que sigue tenemos un,
un becerro de muy alta calidad genética. Esto también nos permite mitigar otro problema importante que sería, por ejemplo, si fallece nuestra hembra destacable, este fallecimiento nos permite retirar los ovarios de la hembra, podemos hacer una aspiración folicular y podemos incluso conservar la genética de la hembra aunque ya esté muerta, cosa que solo se hacía en los machos por el ordeñamiento del epididimo, pero ahora ya también lo podemos hacer con las hembras también. Y bueno, hablando de el problema, uno de los grandes problemas por los que no se ha hecho tan popular esta técnica es que la maduración tenía resultados muy desfavorables. Es decir, todos los experimentos antiguos lo que obtenían era unas tasas de maduración tan bajas que no era práctico llevarlo a cabo. Es decir, no es costeable, no era costeable. Actualmente, con la tecnología que tenemos, con el conocimiento que tenemos respecto a, por ejemplo, estrés oxidativo, que es uno de nuestros mayores problemas, se han logrado elevar muchísimo las tasas de maduración efectiva a punto de que hay quienes han logrado maduración superior al 80%. Los brasileños son actualmente los que tienen mejores números y la idea sería pronto empezar a ver números similares aquí en México. Y hablando específicamente ahora del estrés oxidativo, bueno, es nuestro mayor problema a la hora de intentar madurar los ovocitos, ya que el estrés oxidativo excesivo afecta de forma negativa a los ovocitos. ¿Y por qué recalco excesivo? Bueno, porque es necesario el estrés oxidativo en cierto grado, ya que tiene efectos necesarios dentro del proceso de maduración. Y sin embargo, cuando rebasa ciertos límites, representa un problema muy importante. Entonces, al tener antioxidantes comerciales, bueno, ya tenemos una forma de mitigar estos problemas. Y sin embargo, la mayoría de ellos tienen un alto costo. No nos es costeable generalmente gastar tanto cuando de por sí tenemos márgenes estrechos. Hablando de la oportunidad que representa el nopal para nosotros, bueno, como ya habrán visto, el nopal es rico en compuestos con gran utilidad en tecnologías de reproducción artificial. Entre estos, flavonoides, betalaínas, vitaminas, minerales, incluso ácidos grasos, diferentes concentraciones en diferentes partes de la planta. Pero bien, el objetivo es, podemos aprovechar estos antioxidantes, todos estos compuestos para mejorar nuestras tasas de maduración in vitro. Esta era la pregunta que teníamos. Y si bien en nuestro territorio abunda el nopal, bueno, había que ver cuáles eran los mejores nopales para esta tarea y revisando la literatura, alguno de los mejores que presentaban mejores números precisamente fue el nopal cardón. En su tuna tiene una gran cantidad de betalaínas, de flavonoides. Algunos son pigmentos, algunos son simplemente antioxidantes naturales. Y estos funcionan de maravilla. Y en el estado de Zacatecas, según ciertos estudios, tenemos altos niveles de antioxidantes presentes en las tunas. Entonces, esto presenta una ventaja grande para el experimento. Nosotros utilizamos tuna de nopal cardón, extracto de esta, fue molido, toda la tuna completa, luego filtrada por filtros finos para eliminar cualquier resto grande. Después se congeló y este fue nuestro aditivo uno. También utilizamos mucílago de nopal pontificus indica, de nopal forrajero, y ese fue nuestro aditivo 2. Enseguida vamos a ver qué tal funcionaron cada uno. Y bueno, puesto de una forma más objetiva, el objetivo, válgame la redundancia, fue evaluar el efecto del mucílago de Opuntia ficus indica y el extracto de fruto de Opuntia como aditivos naturales en el medio de maduración in vitro de ovocitos bovinos.
Nuestra hipótesis, bueno, básicamente era que al añadir el mucílago y el extracto de fruto de Opuntia, íbamos a ver una expansión del cúmulo óforo mayor que al no tenerlos presentes. ¿Y por qué nos centramos en el cúmulo, en la expansión del cúmulo óforo? Bueno, un cúmulo óforo expandido es una señal no necesariamente de maduración nuclear, que eso es algo importante que hay que tener en mente, pero sí es señal de que hay una salud en estas células del cúmulus y estas fungen un papel muy importante en la hora de producción, secreción de hormonas y de nutrición del ovocito. Bueno, representado en imágenes, así veríamos un ovocito antes de madurarse, como el que está pequeñito, con una sola capa de células. Al añadirle estos extractos, lo que queremos pensar es que vamos a obtener un ovocito con maduración nuclear, idealmente, y con un cúmulo óforo muy desarrollado. Esto nos diría que en efecto hubo un efecto positivo por parte de los aditivos. Y hablando del diseño experimental, bueno, de forma simple, se recolectaron ovarios de rastro de bovinas recién sacrificadas. Inmediatamente los colocamos en solución salina con antibióticos y nos los llevamos para el laboratorio. Ya estando en el laboratorio, les dábamos otra lavada y procedíamos a comenzar la aspiración folicular. Esto se hace con una aguja del calibre 18. Simplemente vas introduciendo cuidadosamente la aguja en los folículos, aspiras, vas obteniendo fluido folicular y tienes la esperanza de que dentro de este fluido folicular jalaste un ovocito. Después procedíamos a la clasificación de los COCs. Un COC es un complejo cumulus ovocito. Es importante clasificarlos ya que diferentes calidades de COCs significan diferentes resultados a la hora de madurar, ya que si eliges por la pura morfología de estos complejos cúmulo ovocito, puedes saber qué resultado vas a tener. Entonces, claro que para este experimento seleccionamos siempre los que tengan mayor calidad morfológica, es decir, que tengan una capa densa de cúmulus, un cúmulus denso, rodeando un ovocito intacto, porque hay muchos que estaban rotos, que no tenían cúmulus. Entonces todos estos se desechan y solo te quedas con los mejores. Una vez que tienes ya seleccionados los mejores complejos, cúmulo ovocito, procedíamos a preparar el medio de maduración, que básicamente bueno, es algo complejo. Es una solución que ya venden, que es el Dulvecos Modified Eagles Medium. A ese le tienes que agregar suero fetal bovino, le agregamos hormonas y antibióticos. Y una vez que tenemos este medio, ahora procedemos a madurarlos in vitro. La maduración in vitro se tiene que hacer en una cámara especial, ya que necesitamos concentraciones de gases específicas para lograr que se desarrolle el ovocito. Básicamente lo que intentamos simular es el ambiente dentro del útero. Este ambiente pues es muy diferente al ambiente que tenemos aquí afuera en las habitaciones. La concentración de gases, la humedad. Entonces todo esto lo simulamos dentro de una máquina. Pasadas 24 horas evaluamos la expansión del cúmulus y así fue básicamente como se llevó a cabo este experimento. Si teníamos un cúmulus que creció 10, 20, 30 veces y maduración nuclear idealmente, entonces lo consideramos como maduración positiva. Y bueno, nuestros tratamientos, como ya les decía previamente, el tercero fue el control, fue básicamente solo el medio de maduración sin aditivo ninguno. Después tuvimos Tuna 1 a Tuna 3, es decir, agregamos 1%, 2% y 3% de extracto de tuna a nuestro medio base. Y en el caso de mucílago, tenemos mucílago 5% y 10%. Entrando ahora en los hallazgos, bueno,
El hallazgo principal, y lo pongo de esta manera porque fue para mí una sorpresa muy grata el haber encontrado esto, es que el extracto de tuna de Opuntia streptacantha, es decir, tuna cardona, una tuna bastante abundante en nuestra región, mejoró significativamente la expansión del cúmulus. La concentración óptima fue al 2%. Es decir, al añadir el 2% de este extracto de tuna, como podemos ver en la imagen, así sucedió. Básicamente aquí tenemos un complejo cúmulus ovocito de gran calidad. Al añadir la tuna, después pasadas 24 horas de maduración, tenemos un ovocito como el de la derecha, que básicamente es un ovocito bello. Es decir, es lo que queremos ver siempre que estamos madurando ovocitos. Tenemos un cúmulus bastante desarrollado, con muchas capas de células, y esto nos indica, una capa densa que rodea el ovocito. Es decir, esto nos indica que hay una buena salud del cúmulus y por ende podemos suponer que hay una buena salud del ovocito. Aquí en este cuadro podemos ver el porcentaje de maduración de ovocitos bovinos en medio de maduración adicionado con extracto de fruto de Opuntia streptacantha, alias tuna cardona. Y bueno, podemos ver que los tratamientos fueron el control, 1%, 2%, 3%. Otra cosa es que utilizamos dos calidades que son las mejores de los complejos, la uno y la 2. Y también otra variable que teníamos era el tamaño folicular. Es decir, en el ovario, antes de aspirar los folículos, tomamos registro de qué tamaño tenía el folículo de origen. Esto lo quisimos asociar a ver si había mejoría, pero como recomendación, básicamente siempre van a tener mejor tasa de maduración de folículos chicos, ya que los folículos grandes básicamente ya sufrieron un proceso de maduración natural, es decir, fisiológico, y por ende, una vez que los sometamos al proceso de maduración, no van a mejorar mucho porque ellos ya estaban en una etapa avanzada de este proceso. Pero los de tamaño folicular chico, eso sí son susceptibles a todo el proceso, ya que apenas están entrando a la maduración. Y bueno, como podemos ver en esta tabla, los mejores resultados se los llevaron los folículos, los ovocitos provenientes de folículos chicos de calidad 1. Es decir, si lo ideal sería, si vamos a hacer esto, aspirar folículos chicos de la mayor calidad posible y, en este caso, utilizando la adición de 2% de extracto de tuna cardona. Vamos a ver resultados, como podemos ver aquí, del 72%, o sea, muchísimo. Muy buen número. En el caso del mucílago, bueno, la adición del 10% de mucílago de nopal mostró una tendencia positiva. De hecho, esta tendencia se podía ver desde los datos crudos en la libreta. Sin embargo, una vez que se hizo el análisis estadístico, esto no fue significativo. Me gustaría a mí a futuro hacer más investigación respecto al mucílago. Tal vez lo que se necesita es adicionar un poco más de mucílago o tal vez utilizar menos mucílago. Habría que hacer un estudio posterior en el que se evaluara específicamente solo mucílago y una variedad más grande de concentraciones para entender un poquito más cómo se comporta el mucílago, qué efectos podría tener en el medio de maduración. Aquí podemos ver el cuadro de porcentaje de maduración de ovocitos bovinos al añadir el mucílago de nopal. Y si bien los ovocitos provenientes de folículos chicos y de calidad 1 sí tuvieron mejoría, bueno, esta no fue realmente significativa. Y en caso de la calidad 2 incluso fue detrimental el agregar este mucílago. Entonces, podríamos
concluir que los datos no fueron suficientes y se requiere más investigación al respecto, específicamente de el mucílago en la maduración de ovocitos bovinos. Incluso, otra cosa que a mí me gustaría también probar en otro experimento aparte sería el utilizar nopales en diferentes etapas fenológicas, tal vez el mucílago de un nopal tierno que contiene la composición es diferente de vitaminas, de minerales y otros compuestos. Es muy diferente a la de un nopal maduro, como el que se utilizó. En este caso utilizamos cladodios ya maduros. A estos se les extrajo el mucílago y fue el que utilizamos. Entonces, podría utilizarse en otro experimento mucílago de nopal tierno y mucílago de nopal maduro contra alguno que esté en una etapa intermedia y serían buenos datos, sería bueno medir esto. Y bueno, después de la grata noticia de ver estadísticamente que la tuna sí tuvo un efecto significativo, que también se podía ver desde el momento en que en el microscopio evaluábamos los ovocitos a los que se le adicionaba tuna y veíamos un cúmulo gigante, un desarrollo impresionante, entonces sin duda se veía venir que iba a funcionar la tuna antes del análisis estadístico. Y la discusión es, ¿por qué funcionó la tuna? Bueno, como mencionábamos al principio, los, los frutos de nopal tienen una gran cantidad de especies químicas, entre ellas minerales, vitaminas, aminoácidos, ácidos orgánicos, pigmentos, ácidos grasos, flavonoides. Yo, en el caso de cómo justificar que funciona la tuna, bueno, me voy un poquito más a los antioxidantes. Vitaminas como la C, la E, son grandes antioxidantes. Pigmentos como las betasantinas, betacianinas y betalainas, que son precisamente los pigmentos que le dan este color rojo purpúreo a la tuna cardona. Estos pigmentos son grandes antioxidantes también. Y bueno, flavonoides, que son muy populares como antioxidantes, camferol, cuercetina e isodarmetina. Estos también están muy presentes en el fruto de Punta streptacantha. Y al tener presente todos estos antioxidantes, sin hacer de menos que la presencia de minerales, de ácidos grasos, de aminoácidos puede tener un efecto, el efecto principal yo diría que es debido a que este alto contenido de antioxidantes disminuyó el estrés oxidativo en nuestros ovocitos y eso permitió que las células del cúmulo tuvieran mayor bienestar, es decir, nos otorgaron una mayor expansión del cúmulus. Un cúmulus bien nutrido y sin estrés es un cúmulus que se expande rápidamente. Bueno, como conclusión, podremos decir que el extracto de tuna cardona, el extracto de tuna de Opuntia streptacantha, específicamente la adición del 2% del extracto de esta tuna al medio de maduración de ovocitos bovinos in vitro, mejoró significativamente la expansión del cúmulus, lo que podría indicarnos que se podría escalar a un nivel comercial. Es digno sin duda de seguirse investigando para desarrollar una fórmula que pudiera servirnos en la región para comenzar a utilizar estas tecnologías y comenzar a tener la valiosa eficiencia genética que buscamos en nuestros animales. Como punto 2 podemos decir que el mucílago, si bien tuvo efecto, el efecto hasta donde entendemos ahorita no fue significativo y por ende es digno de investigarse más a fondo, ya sea, como les mencionaba, cambiando la concentración de mucílago que se añade al medio de maduración, o podríamos cambiar incluso la etapa fenológica en la que está el cladodio del que se obtiene el mucílago, para ver si la diferencia de concentración de especies químicas podría mejorar nuestros resultados. Es viable seguir investigando estos aditivos y sin duda sus aplicaciones en la reproducción artificial, ya que
como estamos viendo, en muchas ramas diferentes de la reproducción, está teniendo efectos positivos el añadir estos extractos de estas plantas tan maravillosas que son las nopales. Y bueno, si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo a lopsilmarco@gmail.com. Ahí podemos platicar de todas las dudas que tengan respecto al tema. Y por mi parte sería todo. Gracias.